Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, La hermosura de la palabra de Dios. nos alegramos de hablar la palabra del Señor y alentarnos en el Señor, como aprendimos aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Es una belleza lo que la Biblia nos enseña. Lo repetiremos y gustaremos de hablar de estos textos de la Biblia, capítulo 2, versículos 6 y 7 del libro de Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí, hermano Joel, se habla de andar en el Señor y en realidad esta palabra, este verbo está en modo imperativo. No hay otra interpretación. Andar en Él. Eh, bueno, cuando se les escribe a los hermanos de la iglesia en Colosas, eh, vamos viendo ahí en todo el libro que ellos están influenciados por la filosofía y las cosas místicas allí habían entrado en los hermanos, y para que eso suceda no es como pensemos hoy, los hermanos se iban a la internet, porque obvio que no la había. Sí habían entrado personas a la iglesia que capturaron la mente de ellos, y también habían entrado personas que tenían muchas raíces judías. Y así que había una liberalidad allí en las reuniones y perturbaban a los hermanos. Así que algunos andaban ahí distraídos y otros con la filosofía de, inclusive hasta de relacionarse con los ángeles. Ay, eso sí que es grave en las reuniones de la iglesia. Nosotros podríamos pensar que eso no se da, pero sí, la Biblia nos muestra. Entonces el Espíritu Santo usó al apóstol para escribir y menciona, andad en él. No hay opción. Eh, Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay cosas del Antiguo Testamento como figuras. ¿Y por qué? Porque ahora existe la persona, la realidad. Antes se usaron las figuras, pero en el Nuevo Testamento tenemos la realidad. Lo que trajo el Nuevo Testamento es evidenciar a una persona y le dio sentido a todo lo que era tipología en el Antiguo Testamento. Esto es Cristo. Y Cristo, el Señor, es la corporificación de la deidad. El Dios triuno allí está corporificado en este hombre. Y él tiene un ministerio terreno y que nos relatan los cuatro evangelios. Pasa por el proceso de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección. El resultado de la resurrección es que Él llegó a ser el espíritu que vivifica. Él es el espíritu vivificante. Cuando mi corazón se vuelve al Señor, los velos de inmediato quedaron de lado y no más tipología, no más filosofía, no más misticismo, no más pensamientos en ángeles, porque ahora hay una persona y a mí me cabe andar en él. Y aquí está, como vimos en el programa anterior, hermano Joel. Entonces, este Señor, el Dios invisible que se corporificó en un hombre llamado Jesús, y la palabra Jesús griega, que quiere decir la salvación de Jehová o Jehová el Salvador, él llega a ser el espíritu que da vida, vivifica y mora en nuestro espíritu humano. Así que a mí me cabe volverme a mi espíritu, y este espíritu resulta que manifiesta algo, la leche y la miel, que en el Nuevo Testamento se le llama vivifica, da vida. Lo que yo no tenía, él lo tiene. Y Él es la realidad de todas las cosas positivas, hermano Juan. Todo lo que necesitemos, Él es. Así que si necesito algo positivo, algo que solucione el problema, bueno, mi espíritu. Si necesito paz, mi espíritu. Si necesito paciencia, mi espíritu. No, veíamos en el programa anterior, no es por cosas externas. Usted podría estarme todo un día diciendo, hermano, tenga paciencia. Hermano, tenga paciencia. Yo voy a esforzarme por tenerla, pero voy a fracasar, hermano, porque en realidad tengo que volverme a aquel que es la paciencia. Y lo tengo en mi Correcto. espíritu. Qué dulce es andar en alguien que es todas las cosas. Entonces, volvamos a algo que es muy práctico, hermano Joel, en el pueblo cristiano, y es que yo quiero hacer algo para el Señor, porque es importante, yo creo que es muy necesario, y yo creo que debo predicar el Evangelio. La cuestión es,
cómo predicar el Evangelio, pero resulta que usted está diciendo de que esta persona, el segundo de la Trinidad Divina, que llegó a ser el Espíritu, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No estoy esclavo de la ambición, no estoy esclavo de la aspiración de ser alguien reconocido en el medio. No, 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 porque hay libertad. Yo tengo esa libertad, pero ¿para qué es esa libertad? Y cuando hablamos de predicar el Evangelio, Él es el Evangelio y Él sabe cómo predicar el Evangelio. Vamos a ver aquí entonces cómo andar en Cristo cuando se debe predicar el Evangelio. ¿De qué manera podemos predicar el Evangelio? La manera de predicar el Evangelio, querido hermano Juan, es andar en Cristo. Esta afirmación puede parecer abstracta porque estamos acostumbrados a buscar diferentes métodos o planear actividades o a llevar a cabo cosas. Algunos de nosotros a lo mejor piensan que la manera de predicar el Evangelio es usar instrumentos musicales o tener un cuarteto para que cante canciones del Evangelio. También está el camino de la elocuencia, que consiste en que un orador talentoso que dé un mensaje, que haya un orador talentoso que dé un mensaje entretenido. Entre nosotros se ha dicho que la manera de ganar a las personas es ir a donde ellas están. Así que no, pudiéramos enterarnos de que algunos han ido al cine, a los bares y a otros lugares y van a los ballets con el propósito de atrapar a los peces, con el propósito de ganar adeptos al Evangelio. Todas estas propuestas son diferentes métodos, diferentes caminos, y todos ellos están carentes de Cristo. Así que a fin de predicar el Evangelio es imprescindible que Cristo sea el vivir diario de cada uno de aquellos que quieren predicar el Evangelio. De usted, hermano Juan, de mí, de aquellos que queremos predicar el Evangelio. Cristo debe ser nuestro andar diario y nuestro vivir diario. Este vivir siempre impresionará a los que nos conozcan, a sus parientes, amigos, compañeros de clase, colegas y otras personas con quien nosotros nos relacionemos durante el día. Es posible que al cabo de un año el Señor se mueva en el corazón de uno de ellos debido a alguna circunstancia y que dicha persona esté constreñida a hablar con alguno de nosotros. ¿Con qué personas? Con estas personas que se han preocupado de vivir y de andar en Cristo. Con muy poco esfuerzo de nuestra parte, quizás simplemente sugiramos a dicha persona que oremos juntos y ella será salva. ¡Qué dulce manera de predicar el Evangelio! Andando y viviendo a Cristo. El Cristo interior fluye para que las personas sean ganadas para el Evangelio. Al siguiente año es posible que haya un colega en la oficina o en su trabajo que sufre un accidente automovilístico. Mientras está hospitalizado, se acuerda de la manera en que usted vive y le pide que venga a hablar con él. Con pocas palabras o simplemente con una breve oración, puede ser que él también sea salvo. Al año siguiente es posible que alguien más sea salvo por distintas circunstancias. Pero si usted se preocupa, si yo me preocupo de andar en el Señor, de vivir en Cristo, Él fluirá desde el interior y rescatará a aquellos que Él quiere que sean salvos. Debido a que vivimos a Cristo, Él es el camino por el cual predicamos el Evangelio. No tengamos el concepto de que este es un camino muy lento para obtener un incremento. Si simplemente una persona al año es salva por medio de cada uno de nosotros, tendremos un incremento de 100%. Además, quienes sean salvos de una manera, llegaron a ser fruto quienes lleguen a ser salvos de esta manera, serán frutos que permanezcan. Esto no sucederá con los que traigamos por medio de nuestros trucos o de nuestras formas, de nuestras maneras, de nuestros métodos. La mayoría de ellos no permanecerá. Sin duda alguna, el Señor se refería a nuestra manera de vivir cuando dijo: seréis mis testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Nosotros vivimos como testigos, como un testimonio de Él. Este testimonio gradualmente atraerá a otras personas que conocemos para que también lo conozcan a Él. No Es estamos cierto. diciendo que esto... Eso es cierto, hermano joven. Es así. Entonces, si el Señor dice, seréis mis testigos,
no, de ninguna manera debo cambiar lo que la Biblia dice, ni menos lo que él dijo tan directo. No dice, invéntate un método y porque eso va a ser una genialidad y yo estoy detrás para apoyarte. No, pero no quiero desconocer y no debemos desconocer las diferentes maneras que se hagan para atraer personas, pero Amén. también debemos descubrir el resultado de esas maneras. A veces está el concepto de hicimos esto, una comida, invitamos a las personas y vinieron y bueno, entraron a las reuniones esta cifra y hay alegría, pero no permanecen en el tiempo. Y aquí tenemos que ver la manera que hemos llevado adelante, es algo que permanece o se diluye. Y aquí está la importancia de lo que el Señor dice, y seréis mis testigos. No es cuestión de dar un buen mensaje o hacer algo masivo eventualmente para atraer la atención de las personas, sino la clase de personas que viven. Eso sí que es importante. La clase de personas que la vecindad o los parientes están viendo. Y en un momento determinado ellos van a recurrir y va a ser el momento de predicar el evangelio. Aquí está. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, seréis mis testigos. Y ser testigo, entonces nos dice, tú eres el fabricador de eventos. No, sino que seré testigo de lo que Él es. Es cierto, hermano Juan, mientras usted habla, yo recuerdo muchos pasajes de la Biblia en donde la Biblia dice, y la multitud le seguía. O sea que era una persona atrayente. Si nosotros andamos en Cristo, si vivimos a Cristo, lo atrayente no seremos nosotros, sino que será la persona por la cual vivimos, la persona por Amén. la cual actuamos, la persona por la cual hablamos. Esa persona será atrayente y las personas vendrán en busca de la salvación. Es ahí en donde, andando en Cristo y viviendo a Cristo, fluiremos desde el interior y Cristo rescatará a estos y serán salvos y permanecerán en el tiempo. Si yo con mis intenciones voy a buscarlo, tal vez logre que vengan, tal vez logre incluso que oren y se emocionen con aquella plática que yo les haga, pero no van a permanecer en el tiempo. Aquí lo importante es que sean traídos y atraídos a Cristo por causa de personas que viven y andan en Cristo. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, La hermosura de la palabra de Dios. tenemos reuniones en grupos pequeños en salas virtuales con horario de inicio, horario de término, y no se pide dinero, ni menos hacemos proselitismo. El amor al Señor y amor a la verdad es que anunciamos estas verdades para que aquellos que son amadores del Señor y buscan el cómo conducirse delante de Él, no piensen de ninguna manera que no, eso es algo difícil o imposible. Ya el Señor ha levantado siempre personas que se apartan de la religión y se liberan del yo para poder seguir el camino. El camino es una persona y muchas personas viven a esta persona porque están experimentando al espíritu que da vida, al espíritu que vivifica. ¿Y cómo poder hacer para entrar en estas reuniones? ¿Cómo me puedo contactar? Yo quiero participar y soy de tal ciudad o de tal país. No hay problemas en eso por causa de la tecnología. Claro, porque las reuniones las hacemos, como decía usted, por plataformas virtuales. ¿Cómo saber de estas reuniones para que le enviemos la invitación y puedan participar? Bueno, llamándonos, escribiéndonos por WhatsApp al más 569 89 22 39 24. Lo diré más lento. Más 569 89 22 39 24. Esperamos en el Señor encontrarnos en el siguiente programa. La gracia del Señor Jesucristo El amor de y la Dios comunión del Espíritu Santo. sea con todos vosotros.